Dios bendiga, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro a los Proverbios, libro de Proverbios, capítulo número 2, hermanos. Y vamos a meditar ahí en el mensaje del día de hoy. Proverbios, capítulo número 2. Amén, hermanos. Estamos ahí. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, los primeros 9 versículos y de ellos vamos a tomar la base para meditar. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es la palabra del Señor, hermanos. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu santa y bendita palabra, Señor. Es maravillosa y que nos ha sido dada, que ha sido dejada para nosotros como una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría de ti, Señor, y para bendición nuestra. Padre, te rogamos que esta palabra pueda quedar guardada, Señor, en nuestros corazones, que pueda entrar, que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y ser guardada, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarla a cabo, para ponerla por obra, Señor, en nuestra vida. Que no sea solo conocimiento, sino que sea, Señor, poder transformador en nosotros, que sea viva y eficaz realmente en nuestras vidas, que la aceptemos, que la creamos, que la vivamos, Señor. Nos encomendamos a ti en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Este capítulo número 2 de Proverbios habla acerca justamente de la santa y bendita palabra de Dios. Ustedes saben que los proverbios son mandatos, pero al mismo tiempo encontramos en ellos, hermanos, consejos mayormente para los jóvenes, pero evidentemente para toda persona, para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, refleja la voluntad de nuestro Señor. Hay sabiduría, hay conocimiento profundo de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha dejado establecido para nuestras vidas. Y este capítulo número 2, hermanos, refleja un profundo anhelo de parte de Dios. En el corazón de Dios hay un profundo anhelo, hermanos, de que vivamos según el conocimiento de la santa palabra de Dios que nos ha dejado. El capítulo 2 comienza hablando como le habla, hermanos, un padre con ternura a un hijo que desea de verdad lo mejor para él. Por eso comienza el capítulo número 2 diciendo, hijo mío. Y en esa frase, hermanos, vemos una gran ternura
de parte de Dios, que ve, hermanos, cómo su pueblo, cómo sus hijos se han alejado de a poco del conocimiento maravilloso de la palabra de Dios. Así que vemos y comienza el escritor reflejando el carácter amoroso, la dulzura con la que Dios, como nuestro Padre, el Padre perfecto y maravilloso que es, le habla a usted y me habla a mí como sus hijos a los que ama tanto. Dice, hijo mío. Y luego comienza a mostrarnos ese anhelo profundo que hay en el corazón de un padre, del mejor padre, del Padre perfecto que es Dios, diciendo, si recibieres mis palabras, si tan solo recibieras mis palabras, si fueras sabio y entendido y quisieras hacer mi voluntad y guardares mi palabra dentro de ti. Es lo que está diciendo el versículo número 1, hermanos, cuando dice, si recibieres mis palabras, recíbela. Vemos ese mismo anhelo, hermanos, esa misma dulzura, a modo también de tristeza, porque el Señor sabe, hermanos, que en realidad somos imperfectos y que no hacemos de una manera correcta esto que Él quiere. No recibimos como Él desea, de un modo perfecto, sus palabras, ni en realidad somos capaces por nuestra naturaleza y nuestras debilidades, hermanos, de guardar sus mandamientos dentro de nosotros. Pero ese es el anhelo de Dios, hermanos. En el versículo 1 se encuentra luego, inmediatamente reflejado ese anhelo, un anhelo cuando dice condicionalmente, si recibieres mis palabras. ¿Por qué? Porque sabe que hay debilidad en nosotros y que nos cuesta trabajo, hermanos, recibir sus palabras y nos cuesta guardar su palabra dentro de nosotros, porque guardar su palabra, hermanos, ya hemos enseñado, no es memorizarla, por supuesto, que es importante y es un comienzo, pero guardar su palabra, hermanos, es vivirla, es ponerla por obra, tenerla siempre presente en nosotros, para que cuando se presenten las dificultades, cuando se presenten las pruebas, hermanos, esa palabra que vive dentro de nosotros y que es eficaz y que es viva, produzca en nosotros obras que reflejen el carácter de Dios, el carácter de su Hijo. Así que Él, el Señor, hermanos, sabiendo nuestra naturaleza y nuestras debilidades, nos dice que Él tiene un profundo anhelo, y ese profundo anhelo es la palabra de Dios viva y eficaz en nosotros. La Biblia, hermanos, este libro maravilloso, ha sido el libro más prohibido del mundo. Ha sido el libro más perseguido del mundo. El libro más criticado, más cuestionado, más rechazado. Pero al mismo tiempo, hermanos, paradójicamente, la palabra de Dios ha sido el libro más traducido, el libro más vendido, el libro que ha sido más esparcido por todo el mundo, y lo más importante, hermanos, es el libro que más personas ha transformado de verdad en el mundo. Cuando hoy en día abundan libros de superación personal, motivacionales, para que cambies, para que seas transformado, para que te renueves, para que te conviertas en la persona que quieres ser, en una persona de éxito. Y siguen abundando y abundando y abundando diferentes libros, hermanos, que hablan de eso. Conviértete en la persona que quieres ser, hermanos. Este libro maravilloso es el libro que de verdad
aunque ha sido criticado, prohibido y han atentado contra él para desaparecerlo, para eliminar hasta la última copia en su tiempo. Hermanos, este libro sigue siendo la santa y bendita palabra de Dios, viva y eficaz, transformadora de la mayor cantidad de personas en el mundo. Y el Señor dice, esta mi palabra perfecta y maravillosa que te puede transformar, que te puede cambiar, que es viva y eficaz, como dice de sí misma la palabra, dice, es necesario que la recibas, que guardes mis mandamientos dentro de ti. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos el más profundo conocimiento de lo que es Dios y de lo que Él quiere para usted y para mí. Pero contrario a lo que muchos creen, hermanos, no es un conocimiento que esté solamente para algunos. A través de la historia, hermanos, muchas personas han enseñado que para entender a Dios y para entender las Escrituras, hermanos, se requiere una alta preparación y se requiere un alto grado de conocimientos y estudios avanzados para poder entender la palabra de Dios. A través de la historia, hermanos, se ha intentado hacer creer eso. Por eso es que mucha gente no está acostumbrada, ¿sí? La gente inconversa, los no creyentes no están acostumbrados, no saben qué es en realidad la palabra de Dios. No la conocen, porque se les ha hecho saber que necesitan estudios muy avanzados para poder entenderla, hermanos. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios está abierta, está para usted, y el Señor se la ha dado a conocer, y es perfecta, y es lo que usted necesita para su vida. Los seres humanos, las personas estamos acostumbrados, hermanos, por ejemplo, amigos, a comprar algún objeto, ¿sí? Algún aparato electrónico y a utilizarlo de la manera en que pensamos que puede funcionar, ¿sí? Todos esos aparatos electrónicos, hermanos, todos esos objetos que venden, celulares, videocaseteras cuando se utilizaban, y luego los Blu-rays, y ahora en nuestro tiempo las computadoras y los todas las cosas electrónicas vienen acompañadas de un documento, de un texto, ¿sí? Que se conoce como manual o instructivo, ¿sí? Sin embargo, la mayoría estamos acostumbrados a que cuando adquirimos ese objeto, ¿verdad? Lo adquirimos porque lo necesitamos, porque nos urge, sobre todo si es lo más nuevo, y vemos cuando estamos abriendo el manual y decimos a la basura, ¿sí? Y lo empezamos a usar, y el resumen del instructivo y del manual es ábrese, préndase y úsese, ¿sí? Así que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ya ahorita. Yo no me voy a poner a leer un manual de 80 hojas para aprender a utilizar esto, que evidentemente lo sé hacer por mí mismo. La palabra de Dios, hermanos, es el manual, el instructivo de vida más maravilloso, más perfectamente escrito para vivir la vida que a Dios le agrada y para vivir la vida que nosotros, hermanos, en lo profundo de nuestro ser anhelamos tener. Sin embargo, decimos, no, yo no necesito un manual para utilizar un objeto electrónico porque soy suficientemente inteligente y capaz de utilizarlo. Y decimos, yo no necesito que nadie me diga cómo debo de vivir la vida porque yo sé lo que necesito. Así que yo no necesito un manual ni un instructivo para vivir mi vida porque yo soy suficientemente inteligente y sabio para saber cómo guiarme. Porque un libro me va a decir cómo vivir. Bueno, eso es lo que la sociedad, hermanos, a través de la historia ha creído. Pero Dios, nuestro Creador, que nos conoce mejor que nosotros mismos, porque Él nos formó, porque Él nos hizo,
porque nos ha traído hasta este momento de nuestras vidas, que es nuestro Padre además, el Padre perfecto y amoroso, y que anhela lo mejor para nosotros, nos sigue diciendo hoy en este momento, hermanos: hijo mío, si recibieras mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿sabes qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Dice, versículo 4, versículo 5. Ahorita regresamos a los demás. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová, y entonces hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Sabes qué pasa si haces lo que dice el versículo 1, de recibir la palabra y guardarla dentro de ti? Dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. El conocimiento de Dios, hermanos, tiene que entrar por una puerta. El versículo número 2 dice: si estás atento o si tu oído está atento a la sabiduría y si inclinas tu corazón a la prudencia. Cuando somos niños, ¿sí?, y todavía algunos ya grandes, acostumbramos que nos digan un dicho que dice: tú no entiendes, porque lo que te digo te entra por un oído y te sale por el otro. Cuando somos niños, eso es una frase recurrente que nos dicen nuestros padres, ¿verdad? Nuestros maestros, las personas que están en autoridad para con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos de seguir viviendo así. Dice: ten atento tu oído a la sabiduría. Evidentemente la palabra de Dios, hermanos, en nuestro tiempo está al alcance de una manera diferente a como lo era en el antepasado. En el tiempo en el que fue escrito el libro de Proverbios, y aún en el tiempo en el que fue escrito el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra de Dios, así como la tenemos nosotros, así escrita perfecta y maravillosamente, separada por divisiones, Antiguo y Nuevo, y luego por libros, y luego por capítulos, no está vacía. La palabra de Dios, como hemos enseñado, se pregonaba, se hablaba, ¿sí?, se pregonaba desde el frente, se repetía, y entonces el pueblo de Dios la escuchaba. Por eso dice el versículo número 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, porque era la forma, hermanos. El apóstol Pablo dice: ¿cómo creerán si no la han oído? ¿Sí? La palabra de Dios, pasaba alguien al frente en los lugares de reunión. Los rollos, hermanos, no todos tenían esos rollos, porque eran rollos, papiros guardados, conservados, que se fueron repitiendo, sí, pero eran pocos y el acceso a esos rollos no era tan sencillo. Entonces, la forma en que la gente aprendía la palabra de Dios era escuchándola. En nuestro tiempo, hermanos, tenemos la bendición de que cada uno de nosotros puede tener su Biblia en su casa. Levante la mano, ¿quién tiene Biblia en su casa? Así déjela. ¿Quién tiene más de una Biblia en su casa? Así déjela. Muy bien. Puede bajarla. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las que hay solamente una Biblia en la casa, y cuando les preguntamos: oye, ¿por qué no leyó la Biblia? No, es que esta semana le tocó leerla a mi papá y no me la prestó, ¿verdad? Y tenemos 3 o 4 o 5 pantallas de televisión y una sola Biblia. En nuestro tiempo tenemos la bendición de tener
la Biblia, el conocimiento de Dios, hermanos, electrónicamente en el celular. Así que no tenemos excusa, ¿verdad que no? Bueno, sin embargo, aunque no tenemos excusa, porque tenemos la Biblia escrita, y la tenemos en la computadora, y la tenemos en el celular, y la podemos escuchar también, porque el celular tiene eso de poder estar escuchando y leyéndola en el momento en que la necesitemos, hermanos. La realidad es que sigue habiendo en nuestro tiempo un profundo anhelo en el corazón de Dios, diciéndonos: hijo mío, si tan solo recibieres mis palabras, si mis mandamientos guardares dentro de ti, si tu oído estuviera atento a mis palabras y tus ojos también estuvieran atentos a lo que he dejado escrito para ti. Y ese anhelo, hermanos, profundo en el corazón de Dios sigue vigente, porque Él sigue deseando lo mejor para nosotros, sigue anhelando, hermanos, que vivamos en el conocimiento de su palabra, y nosotros, hermanos, nos seguimos rehusando a hacerlo. Y tenemos que ser sinceros en eso. Si vamos a conocer a Dios, hermanos, para poder vivir en su voluntad y vivir la vida que a Él le agrada y ser bendecidos, la única manera de poder hacer todo esto, de llevar a cabo este proceso, es día a día meditando en su palabra. No hay otra manera, hermano. Las personas en el mundo viven quejándose diariamente del porqué de las cosas, de el dónde está Dios, del por qué se sienten solos en medio de las dificultades y las pruebas, por qué se sienten abandonados, por qué sienten un vacío en su corazón. Se siguen preguntando y se siguen cuestionando eso, cuestionando a Dios mismo. Pero la respuesta está tan sencilla en el anhelo del Señor: si tan solo, hijo mío, si tan solo. Ese anhelo, hermanos, lo vemos en Jesús, cuando está en su ministerio terrenal en la tierra, y Él está por entrar a Jerusalén, y está en un monte alto, y ve la ciudad, hermanos, desde lo lejos, y puede contemplar toda la ciudad y a sus habitantes, y podemos ver a ese Jesús amoroso, a ese Jesús dulce, misericordioso, contemplar a la gente, a los habitantes de Jerusalén, a su pueblo, hermanos, y decir con una tristeza y un pesar, pero un anhelo también: Jerusalén, Jerusalén. Hay ahí, hermanos, un sentimiento de tristeza y de anhelo en esas palabras de Jesús, el decirlo de esa manera. Y luego dice: ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina que junta a sus polluelos? Está hablando de ese mismo anhelo del Padre, porque Jesús, hermanos, también es Dios y es uno con el Padre, y nos ama, y tiene un profundo anhelo, hermanos, de transformarnos, de que la palabra de Dios viva en nosotros y sea realmente para nosotros viva, y que nos transforme eficazmente. Abra su Biblia ahí en Hebreos, ahorita regresamos a Proverbios, rápidamente, hermanos. Proverbios capítulo número 4. Hebreos, hermanos, capítulo número 4. Me dice cuando estén ahí, amén. Hebreos capítulo 4 dice, hermanos: porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la Biblia no es un libro común. La Biblia no es un conjunto o una colección de historias, de poemas o enseñanzas. La Biblia, dice Hebreos, hermanos, es la voz viva de Dios. La palabra de Dios es la voz viva de Dios, hablándonos cada día a nuestro oído, a nuestro corazón. Es inspirada, hermanos, por el Espíritu Santo, que vive dentro de sus hijos y que los impulsa cada día a cumplir lo que Él mismo ha inspirado y ha dejado escrito. Así que cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, no estamos simplemente leyendo palabras en una página. ¿Sabe qué hacemos cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos? Piénselo. Estamos escuchando la voz del Creador del universo. Estamos escuchando la voz del Creador de nosotros mismos. Estamos escuchando la voz de nuestro Padre perfecto, nuestro Padre amoroso, que nos está hablando todos los días cuando leemos la palabra de Dios. No son palabras vacías escritas en una hoja. Es Dios mismo hablándome todos los días a nuestros corazones. Piense en eso, medite en eso. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios que cuando la leemos, hermanos, en ese momento Dios nos está recordando su voluntad, el anhelo que hay en su corazón para vivir nosotros vidas que le agraden a Él y que nos bendigan. Así que ahorita que estamos leyendo, hermanos, el libro de Proverbios es el Señor diciéndonos: hijo mío, clama a la inteligencia, sé prudente, dice el versículo 3. Si así, Dios diciéndonos, hermanos, si así como buscas la plata, buscaras mi palabra, y si la escudriñaras, la escarbaras y meditaras en ella, así como a los tesoros, entonces, dice el Señor, te iría bien en todos tus caminos. Entonces te iría bien. Lo que dice el versículo número 4, hermanos, es muy real y tenemos que meditar en ello. Cuando dice, si como a la plata la buscaras, está diciendo que hay hombres, hermanos, que viven y se dedican, de hecho muchos a eso, a buscar minas de plata, algún otro mineral precioso, hermanos. Y el hombre, hermanos, no se fija en los sacrificios que se tienen que hacer. Ustedes saben, seguro han sabido, de accidentes en las minas, de personas que han muerto, ¿sí?, por el afán, por el deseo de sacar de esos lugares el preciado metal. Muchas personas han hecho viajes largos, han corrido riesgos, han muerto en países, en el continente africano, en países africanos, hermanos. Ha habido matanzas de seres humanos matando a sus semejantes por conseguir diamantes, por conseguir
metales preciosos, y el hombre no se ha detenido en su búsqueda de obtener la plata. En nuestro tiempo, hermanos, la plata, como se le dice de hecho en algunos países, ¿sí?, es el anhelo más profundo del hombre. Las posesiones. Y dice el Señor: si buscares mi palabra, así como buscas tu prosperidad, y si buscares la palabra de Dios, así como buscas hacer tu voluntad y obtener posesiones, así como buscas hacer todas esas cosas y obtener todo eso para tu beneficio, si de esa misma manera meditares en mi palabra, entonces serías bendecido, entonces entenderías tus caminos y dejarías de quejarte y de lamentarte del porqué de las cosas. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, hermanos. Los seres humanos, para las cosas que son valiosas, las atesoramos, las guardamos, ¿sí? Por eso es que existen las cajas fuertes, por eso es que existen los alhajeros, ¿sí? Yo he visto a personas que tienen alhajeros y luego los abren y ven las alhajas, las joyas, los anillos que tienen, y los limpian y los ven y dicen: ¡ay, qué bonito! Y lo guardan, ¿sí? Y sacan otro y lo limpian y lo guardan, ¿sí? Los alhajeros, y los vuelven a abrir al otro día en la mañana y siguen viendo que ahí están y los contemplan y se regocijan en lo que tienen y los guardan y los ponen ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consideramos de valor, porque son preciosos para nosotros. Recuerdo un tiempo yo en el que empecé a aficionarme por coleccionar relojes, ¿sí? De tal manera que tenía cajas con compartimentos transparentes para poder verlos. Como que está sucio, lo limpiaba y lo acomodaba, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en el que la caja ya no me alcanzaba. Entonces tuve que comprar una caja más grande, ¿sí? Y limpiaba los relojes, porque la colección estaba creciendo, ¿sí? Y en las mañanas me dedicaba a hacer eso, o en las tardes que llegaba del trabajo, a contemplarlos. Y, ¡ay, qué bonito! Y verlos todos los días. ¿Por qué? Porque los atesoramos. Por eso dice el Señor: si como a la plata buscares mi palabra, si la atesoraras así, de verdad, como buscas los tesoros, como buscas las riquezas, si de verdad hicieras eso, dice el versículo 9, entonces, y solo entonces, vas a entender la justicia, el juicio y la equidad, y vas a entender cuál es todo buen camino que yo deseo para ti. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. Entonces entenderás el temor del Señor y entonces hallarás el conocimiento de Dios. Hay un anhelo, hermanos, en el corazón de Dios de que nosotros también deseemos, así como deseamos las cosas de esta vida, la plata, el oro, los recursos, el dinero, las posesiones, que asimismo, de esa misma manera, como los que buscan plata en las minas y no les importa arriesgar su vida o poner la vida en riesgo de otros y que mueran, hay un profundo anhelo en el corazón de Dios que de esa misma manera deseemos, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo escribió, hermanos, así, de ese anhelo, de ese profundo anhelo
que hay en el corazón de Dios cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted ha visto a un bebé, hermanos, cuando tiene el deseo profundo de ser amamantado. ¿Los ha visto? Yo veía a mi esposa con mis hijos cuando los estaba amamantando, hermanos, fijando ellos la vista en su mamá, en su seno, ¿sí? Y desesperados, hermanos, cuando estaban aún ya comiendo, siendo amamantados, como sacudían sus manos y sus pies de regocijo y de desesperación al mismo tiempo por eso que necesitan para vivir. Bueno, dice el apóstol Pablo, así como los bebés se sacuden en todo su ser y lloran y anhelan la leche de su mamá, dice: así tú, hijo mío, debes, si quieres ser bendecido por mí, debes desear la santa y bendita palabra de Dios, porque en ella, hermanos, en la palabra de Dios hay bendición, hay madurez, hay sabiduría y está el maravilloso tesoro, conocimiento, sabiduría para nuestra vida. Si meditamos en ella, si la guardamos, si vivimos según sus preceptos, hermanos, versículo 9, entonces entenderemos la justicia, entenderemos el juicio, entenderemos la equidad y todo buen camino. Termino con lo que dijo Jesús, hermanos, en el Evangelio, según San Juan, el capítulo número 8, si gusta buscarlo, el capítulo número 8 de Juan. Amén, dice la palabra de Dios, hermanos. Dijo entonces Jesús, versículo 31, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén, hermanos. Ese contexto, hermanos, de ese pasaje, Jesús hablándole a los judíos que habían, aclara Juan, creído en él, porque había muchas personas que lo escuchaban para tentarlo, para ver si decía algo y confrontarlo y hacerlo caer en un error. Por eso aclara Juan, a los que habían creído en él, les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí?, entonces van a conocer la verdad, y esa verdad los hará libres. Las personas vamos por ahí escuchando a coaches de vida, ¿sí?, que nos dicen cómo vivir nuestra vida, motivadores que se dedican a decir: debes hacer esto, debes hacer esto. Vamos por la vida escuchando consejos de gente, ¿sí?, que no tiene temor de Dios. Vamos por ahí escuchando los consejos del vecino, viendo lo que dicen youtubers y tiktokers e influencers, hermanos, y viviendo según lo que escuchamos y aprendemos y lo que nos aconsejan. Pero hoy el Señor sigue diciendo: permanece en mí y en mi palabra, y vas a conocer la verdad, y de verdad vas a ser libre. Le dijeron: no somos nosotros esclavos. ¿Por qué nos dices que si conocemos y permanecemos entonces seremos libres, si no somos esclavos y nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús les dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Los seres humanos, amigos, para los que no se han bautizado y no han entregado su vida al Señor, los seres humanos todos somos pecadores. Todos, no somos mejores nosotros. Romanos lo dice.
Todos estamos bajo pecado, pero hay una diferencia, que estamos cada día tratando de oír ese anhelo que Dios ha dejado en la Escritura y hemos tratado de vivir cada día permaneciendo en su palabra para conocer la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no nos esclaviza, sí, cometemos errores, caemos, sí, pero el pecado no nos gobierna, nos hace sentir mal cuando pecamos porque estamos buscando la verdad en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Y esa es la promesa y la bendición para cada uno de ustedes. Los que aún no conocen, no han entregado su vida al Señor. Conozcan la verdad y sean libres. Bendito Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra.